democracia funciona cuando todos votamos, pero la desinformación y la confusión acerca de la elección y los procedimientos llega a que los votantes no terminen de votar. Y bueno, existe una herramienta que se llama Democracy Works, que está enfocada en ayudar a los próximos votantes en las elecciones de noviembre. Así que recuerden de que si quieren votar pueden ir a Democracy Works para averiguar más información y aquí van a poder encontrar información acerca de los lugares donde votar y bueno, información también interesante acerca de las distintas formas en la cual la democracia funciona. Así que si pueden ir a democracyworks.com, ahí van a encontrar más información acerca de esta herramienta importante. Bienvenidos a otro Misterios sin resolver. En el día de hoy elegimos hablar del caso de Susan Powell. Este es un caso que realmente ha sido uno de los que siempre hemos querido hablar debido a la gravedad del caso y lo importante que ha sido este caso en los últimos años. También una de las razones que hemos elegido este caso en este mes ha sido porque el día 16 de octubre se van a cumplir, Susan estaría cumpliendo, la verdad, 40 años. Susan nacida el 16 de octubre de 1981 y su caso sigue siendo un misterio. Entonces, para honrar a Susan y para hablar más acerca de este caso, hemos decidido esperar a este tiempo para hablar un poco del caso de Susan Powell. Así que en el día de hoy empezamos otro misterio sin resolver, hablando acerca del caso de Susan Powell. La mañana del 6 de diciembre del 2009 no iba a ser una mañana especial para Susan, Charles y Braden, que habían ido a su iglesia, en las reuniones de la iglesia, y un vecino visitó su casa en la tarde. Más o menos se fueron a las 5 de la tarde y esta fue la última vez que alguien vio a Susan en la casa de la familia Powell. Las autoridades llegaron a la casa de la familia Powell, de la residencia, encontraron rastros de sangre en el piso, encontraron una póliza de seguros de Susan de más o menos 1.5 millón de dólares y una carta de Susan que estaba diciendo que temía por su vida. Los resultados de ADN del año 2013 dijeron de que la sangre correspondía con Susan, pero también encontraron que había la sangre de un hombre desconocido también en ese piso. En agosto del 2012 la policía de West Valley reveló documentos hablando acerca de su esposo Josh y bueno, la supuesta complicidad que había tenido en su desaparición. Josh había liquidado todos las cuentas de retiro que tenía, había también cancelado las citas de Susan para el quiropráctico y también había quitado a sus niños del kindergarten que asistían. Y también se habló de que Josh Powell
Una de las teorías era de que había escondido su cuerpo en las minas que se encuentran en el desierto del oeste de Utah. La policía entrevistó a su hijo mayor, Charlie, y confirmó de que su familia se había ido de camping y bueno, se describió que en este lugar uno de los niños dijo de que su madre se encontraba atrás en la camioneta que tenía y bueno, la habían llevado a un lugar donde se podían ver las flores. Eh, Charlie también dijo o dio a entender de que su madre estaba muerta en varios dibujos y también el hijo menor, Braden, dibujó una foto de esa camioneta con 3 personas y le dijo que su mamá estaba en el baúl. La policía se enteró de todo esto y entrevistó nuevamente a su esposo Josh y se quitaron, ¿no, verdad? Muchos videos, información en los cuales se pudo recabar muchísima información acerca de lo sucedido. El 24 de diciembre de ese año 2012, Josh, el esposo de Susan Powell, se consideró como una persona de interés y también se puso a investigar a la familia cercana de Josh Powell. No vamos a estar hablando mucho acerca de Josh Powell porque daría para mucho este episodio, al igual que si habláramos de su padre. Nos queremos enfocar en la víctima, que es Susan Powell. Si quieren saber más acerca de este caso, les recomendamos que escuchen, ¿no, verdad?, el podcast de Colt, el cual da detalle por detalle de lo sucedido. Bueno, da más información acerca de Josh Powell y su padre, y bueno, y el resto de la familia, empezando, ¿no, verdad?, con Steven, su padre, Alina, su hermana, y Michael y Jonathan, los hermanos de Josh Powell. Pero vamos a volver a hablar un poco acerca de Susan Powell. Susan Powell, como sabemos, era una mujer muy devota a su iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y además de ser muy devota a su iglesia, era una persona muy trabajadora. Muchas veces iba hasta en bicicleta a trabajar porque no tenían mucho dinero en ese tiempo, y también sabemos de que Josh, su esposo, gastaba mucho de ese dinero en cosas no importantes, y bueno, muchas veces hasta Susan tenía que ir a trabajar hasta en una bicicleta para poder ayudar y mantener a la familia, ya que su esposo Josh Powell en muchas ocasiones conseguía un trabajo y lo perdía enseguida, y así fue, ¿no, verdad?, durante todo el tiempo. Esta historia lamentablemente va a tener un final trágico para la familia Powell, para Josh y sus hijos, más que nada para los hijos, ¿no, verdad?, porque no queremos hablar tanto de Josh, pero queremos hablar de sus hijos, de Braden y Charlie. Y bueno, y sabemos de que el cuerpo de Susan todavía no ha aparecido después, ¿no, verdad?, de todos estos años. Sigue sin aparecer, y sabemos de que la persona, ¿no, verdad?, de más interés sigue siendo Josh Powell. Así que vamos a hablar un poco acerca de las teorías del caso. Como dijimos, este caso daría para hablar quizás muchísimos episodios. Les recomendamos que puedan escuchar ese podcast de Colt, y bueno, y que también puedan informarse acerca de este caso, que es uno de los casos más, se podría decir, notorios de
de los últimos tiempos en lo que se refiere a casos, ¿no, verdad?, sin resolver en el estado de Utah. Mejores amigas de Susan afirmó que es difícil de creer que haya pasado tanto tiempo y que parece que fue ayer que la vio por última vez, pero no quiere perder la esperanza. Familiares y amigos de Susan Powell, ¿no, verdad?, invitaron a una comunidad, a un evento a la comunidad el viernes 6 de diciembre del año 2019 en la ciudad de West Valley para celebrar, ¿no, verdad?, los 10 años de la desaparición de Susan, que ahora son 11. Y bueno, este caso es un caso en el cual da mucho para hablar. Sabemos de que, para los que no conocen del caso, Josh Powell, su esposo, terminó con su propia vida, pero también se llevó, ¿no, verdad?, a sus 2 hijos con él, que fueron, ¿no, verdad?, asesinados por su padre. Y sabemos de que él sigue siendo la primera persona que se considera como persona de interés en el caso de Susan Powell. La relación entre Josh y Susan no era una relación buena cuando Susan desapareció. Cuando Josh y Susan se casaron, Susan dijo que había sido el día más feliz de su vida, que pensaba que se iba a casar con un buen hombre, pero sabemos de que las cosas comenzaron a pasar, resultaron en que la relación se volviera un poco brusca entre los dos. Bueno, más que nada sabemos de que Josh siempre estaba en busca de trabajo y que Susan trabajaba, ¿no, verdad?, para ser agente de bolsa con la compañía Wells Fargo. El objetivo de Josh era convertirse en un agente de bienes raíces, por lo que Susan, ¿no, verdad?, obtuvo su licencia de agente de bienes raíces para responder los teléfonos por él. Ella siempre se dedicó a su esposo y sus hijos. En 2005 dieron bienvenida, ¿no, verdad?, a su primer hijo, Charlie, y 2 años después llegó Braden. Bueno, Susan pensaba que el nacimiento de estos 2 hijos iba a ayudar a su relación en la pareja, pero en el 2008 Josh seguía luchando por mantener un trabajo, lo que le obligó a declararse otra vez en quiebra. Bueno, esto también llevó a que la relación con Susan fuera también un poco más difícil y se volviera una relación que terminara con su desaparición. Las peleas eran normales entre ellos. La situación era tan grave que Susan comenzó a detallar las luchas que la familia tenía en diarios y empezó a grabar en video los activos de la familia en caso de que hubiera un divorcio que se convirtiera, ¿no, verdad?, en algo grave. Sabía que su familia estaba en peligro, pero nunca tuvo la menor idea de que la desaparición de su familia pasaría a la historia como una de las más quizás escalofriantes en la historia de los Estados Unidos. En junio del 2008, Susan escribió: para la familia y los amigos de Susan, todos excepto Josh Powell, no confío en él. He tenido estrés marital durante 3 o 4 años. Por la seguridad mía y de mis hijos, siento la necesidad de tener un rastro de papel. Amenazó con saltarse del país y me dijo que si nos divorciamos habrá abogados. Si muero puede que no sea un accidente, incluso si parece uno. Así que, como podemos ver, Susan temía
por su vida. Eh, la falta de trabajo de Josh también. eh, Sabemos que Susan era una devota en su religión, y sabemos de que Josh Powell muchas veces hasta se ponía en contra de su esposa y no quería llevar a sus hijos a la iglesia, tampoco quería participar de estas cosas, y hasta se puso en contra de muchas cosas, lo que también debilitó esa relación que existía entre los dos. También sabemos brevemente, para no hablar de todo el tema, sabemos que había antecedentes muy perturbadores de Josh Powell. Si bien no existen las familias perfectas, la educación de Powell fue una cosa también muy delicada. Los padres de Josh Powell, Steven y Terrica Powell, también tuvieron una relación muy mala que terminó en divorcio en el año 1992. Según Terrica, Steven era un duro disciplinario que atacó deliberadamente a Josh. Esto tuvo un impacto profundo y trágico en Josh, quien intentó hasta ahorcarse de adolescente. El divorcio de Steven y Terrica se lee como una novela. No estuvieron de acuerdo en todo, desde la crianza de los hijos hasta la religión, y los documentos judiciales revelan acusaciones de incapacidad mental, pornografía, poligamia y hasta brujería de Steven Powell. Steven acusó a su esposa de adoptar una mezcla de misticismo de la nueva era combinado con el mormonismo tan intenso que ella practicaba, y brujería y adoración al diablo. Terrica argumentó que Steve era adicto a la pornografía y que a menudo mostraba material pornográfico a sus hijos. También declaró que Steven abusó verbalmente de sus hijos a diario y a veces hasta abusaba físicamente de sus hijos. Los psicólogos en este caso dijeron que un niño que vive dentro de la dinámica familiar a menudo trata de apaciguar a un padre que los aterroriza, generalmente inconscientemente, adoptando sus creencias y patrones de pensamiento. En cierto nivel, el niño se alineará con la persona que ve como una amenaza. La madre de Terrica, Carol Martin, pintó una imagen de Steven que lo retrató como un individuo muy anti-iglesia, anti-país, anti-autoridad, antimoral, muy radical, que enseñó a los niños a burlarse e insultar a su madre como él solía hacerlo. El caso de Steve Powell es un caso muy particular. En toda la familia de Steve Powell, salvo su hermana, la hermana de Josh, Jennifer Powell, la cual incluso luego de la desaparición de Susan quiso ayudar al FBI hasta poniéndose un micrófono, ¿no verdad?, para ver si podían quitarle información a Josh Powell y a Steve, a ver si ellos tenían información de la desaparición de Susan. Y sabemos de que bueno, eso resultó en cosas que no dieron, como quien dice, indicios de que ellos sabían algo o arrojaron algún indicio. Y sabemos de que Jennifer Powell incluso escribió un libro. Le dejamos también la descripción del libro en el podcast para los que quieran saber más acerca del caso. Y bueno, este caso sabemos de que sucedieron muchas cosas. Cuando se acercaba la Navidad del 2009, las cosas entre el matrimonio Powell estaban en su punto más bajo, pero Susan creyó que su esposo podría haber pasado una nueva hoja, y en la mañana del 6 de diciembre Susan asistió a la iglesia con sus 2 hijos y luego caminó a casa con un amigo. Esa tarde la vecina
Giovanna Owens pasó por la casa de Powell para visitar a Susan. Susan le había pedido que fuera para ayudarla a desenredar un poco de hilo que estaba usando para tejer una manta para su hijo Charlie. Panqueques y huevos estaban en el menú para la cena esa noche y Josh era el chef. Josh le dijo a Owens que podía quedarse a cenar, pero que sus hijos no podían venir porque no tenía suficiente comida. Mientras las dos mujeres desenredaban la red de hilo, los niños ayudaron a Josh en la cocina. Había un árbol artificial medio decorado en la esquina de la sala de los Powell y Susan estaba esperando que Josh bajara el resto de los adornos de un estante alto en el garaje. Ya había regalos para los niños debajo del árbol. Mientras Josh retrocedía cada vez más lejos de la iglesia, Susan pasaba más tiempo allí. Había guardado dinero para las donaciones en su iglesia y también esto lo ocultaba de su esposo porque él no lo encontraba como algo que se encontraba en contra. Y bueno, ella había comenzado también a ir a terapia de pareja con Josh, pero Josh había dejado de asistir a las sesiones y no estaba leyendo ningún libro de matrimonio que se les había asignado como tarea. Era raro que Susan tuviera la oportunidad de hablar con sus amigos sobre su matrimonio. Y bueno, Owens estaba nerviosa por tener una conversación con Josh allí. Ella le dijo, no quería entrar en eso en esa noche porque sentí que esta debería ser una conversación privada en la que podría hablar con ella y no ser que se entremetiera. Josh tenía tendencia a hacerlo. Sabemos de que cuando la comida estuvo lista, Josh le trajo un plato a Owens y su esposa en el sofá de 2 plazas. Luego se sentó en la mesa de la cocina con los niños a comer. Owens dijo, fue agradable porque la última vez que estuve allí tuve que dominar la conversación. Tenía que estar en el centro de todo. Cuando entró en una habitación, todo se trataba acerca de Josh. Lo que Josh tenía que decir, esta vez no fue así, y pensé, eso es realmente agradable. Alrededor de las 5 de la tarde, Susan decidió acostarse para una siesta. Owens asumió que Susan estaba agotada por un aborto espontáneo reciente y una infección de oído que había estado luchando. Owens permaneció hasta las 5:30 desenredando el hilo cuando Josh les dijo a Charlie y Braden que se prepararan para andar en trineo. Owens se vio afuera. Otro vecino vio a Josh regresar con los niños alrededor de las 8:30. 3 horas más tarde, Marco Bastidas, otro vecino que vivía en una casa de distancia de los Powells, estaba cerrando su auto cuando escuchó una alarma dentro del garaje cerrado en la casa de Powell. Curiosamente, la casa estaba a oscuras y cuando la alarma continuó sonando, la hermana de Marco sugirió que alertara a los vecinos, pero esto se estaba haciendo tarde y Marco no quería molestar a nadie y finalmente la alarma se apagó. Escuchó a los Powell discutiendo y cuando la puerta del garaje de los Powell se abrió y la minivan azul de la familia apareció más tarde esa noche, nadie vio ni escuchó nada. Eran aproximadamente las 12:30 de la mañana cuando Josh Powell dijo que cargó a sus hijos en la minivan y los llevó a acampar al campamento Simpson Springs a unos 40 kilómetros al oeste de Vernon, en el remoto desierto del oeste del condado de Tooele. Susan dijo se quedó en la casa dormida. El clima estaba nevado y helado, lo que era muy raro para
para alguien que llevara, ¿no verdad?, a llevar camping a dos niños pequeños en el medio de la nieve. El área experimentaba temperaturas bajo cero esa noche. Un compañero de trabajo de su padre, Steven Powell, reveló más tarde que Steven le había dicho que acompañó a los niños Powell en el viaje, donde se sentaron alrededor de una fogata, asaron malvaviscos y lanzaron bolas de nieve. La conversación entre Steven Powell y su colega arrojaría más luz sobre lo que sucedió a Susan con el paso del tiempo. Entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana del 10 de diciembre, el proveedor de guarderías de los Powell se preocupó porque algo andaba mal con la familia cuando la pareja no dejó a Charlie y a Braden a tiempo. Más extraño aún, el proveedor de la guardería no pudo contactar a Josh Powell ni a Susan en casa o en sus teléfonos celulares. El proveedor de la guardería contactó a la madre y la hermana de Josh, quienes inmediatamente se alarmaron y se contactaron con la policía. La policía llegó a la casa de Powell, entró, pero no había nadie en la casa. Sin embargo, siniestramente descubrieron dos grandes ventiladores que soplaban sobre un punto húmedo en la alfombra. Esa noche, cuando Josh finalmente contestó su teléfono celular, amigos y vecinos preocupados le informaron que la policía lo estaba esperando en su casa. Cuando Josh llegó a la casa, fue llevado inmediatamente a la estación de policía de West Valley para ser interrogado. Les contó su historia que no tenía sentido sobre el viaje de campamento espontáneo en un clima invernal peligroso. Parecía muy nervioso, sospechoso. Incluso Susan seguía desaparecida. Josh afirmó que no sabía dónde estaba y se convirtió en una persona de interés desde ese momento. El pequeño Charlie también le contó a la policía sobre el viaje de campamento, pero cuando la policía fue al área de recreación no pudieron encontrar evidencia que los Powell hubieran estado allí debido a la nieve recién cubierta. Pero ¿dónde estaba Susan Powell? Si se había levantado de la cama y decidió irse, ¿saldría de la casa sin preparación? La policía encontró su bolso, el teléfono celular y otros artículos de Susan que probablemente habría llevado consigo. El 10 de diciembre, Josh, Charlie y Braden, junto con 100 vecinos, se reunieron en Westview Park para una vigilia con velas. Repartieron volantes, rezaron por el regreso de Susan y hasta Josh derramó algunas lágrimas falsas para las cámaras. Bueno, en el caso de los Powell, como podemos ver hasta aquí, podemos ver de que Josh Powell, a medida que se desarrollaba la investigación sobre la desaparición de Susan, la familia de Susan realizó conferencias de prensa y un donante anónimo hasta dio una recompensa de $10,000. La policía registró el coche de alquiler que Josh había usado y había conducido varias millas. La minivan de la familia junto a la casa fue registrada varias veces. Bueno, a fin de diciembre Josh se levantó y dejó de cooperar con la policía, lo que llevó a los involucrados a inferir que no estaba interesado en que Susan se encontrara. La policía obtuvo una citación para que todas las entrevistas con los medios de Josh, debido a su comportamiento extraño, querían ver qué pistas podrían obtener de su comportamiento y tono de voz, que sin duda eran apáticos y sospechosos. Cualquiera que pensara que Josh podría ser un marido asediado y afligido, cambió de opinión en enero del 2010. Josh empacó sus pertenencias y la de los niños para regresar al estado de Washington, donde vivía su padre Steve. El 11 de enero, justo un mes después de la desaparición de su esposa, Josh reclutó amigos y vecinos para ayudarlos a cargar la camioneta
y un remolque en movimiento. Josh erosionó aún más su credibilidad el 26 de febrero del 2010. Junto con su padre lanzó el sitio web susanpowell.org. La creación del sitio provocó una disputa entre las familias Cox y Powell. El sitio puede haber sido lanzado como una artimaña para tratar de encontrar a Susan, pero principalmente una plataforma para que la familia Powell menospreciara a Susan y se defendiera de los ataques de la familia de Susan. También sabemos de que Steven Powell le dijo a la policía, ¿no, verdad?, de que lo relacionó a Susan con Steven Kocher, y si no pudieron escuchar ese episodio, por favor escúchenlo, el episodio de Steven Kocher. Steven Kocher fue otro hombre que desapareció más o menos en la misma tiempo, el mismo mes que Susan, en diciembre del 2009. Y bueno, Josh utilizó ese sitio web para acusar de que Susan tenía una aventura con Steven Kocher. Y bueno, también para los que escucharon ese caso, sabemos de que era muy difícil de que existiera una conexión entre Kocher y Susan, por más de que los dos eran devotos miembros de su iglesia. Nunca se pudo dar una conexión de si se conocían o no, y tampoco hubo ningún indicio de que Susan estaba teniendo una aventura o alguna relación con Steven Kocher. Sabemos de que, como dijimos al principio, esta historia va a tener un final muy trágico. Una de las preguntas que siempre nos queda en este caso, que hemos estado analizando por mucho tiempo, es por qué no se arrestó en algún momento ¿no, verdad?, a Josh Powell, con toda la información que había y con todos los datos que había, pero no había en realidad pruebas evidentes. También la falta de un cuerpo, del cuerpo de Susan, y también no existía mucha cooperación en el caso de Josh Powell y de la familia de Powell para poder resolver este caso. Charlie, su hijo, hizo un dibujo que le mostraba a él y a su hermano en la minivan con Josh al volante. Y bueno, cuando se preguntó dónde se encontraba su mamá, Charlie respondió: en el maletero. Agregó que mami y papi salieron de la minivan y mami no regresó. Como podemos ver, esto es un caso que da mucho para hablar. Josh era conocido como un excéntrico, como un controlador, un sábelo-todo, pero la mayoría de los amigos y familiares que no estaban familiarizados con el funcionamiento interno de la familia estuvieron de acuerdo en que era un buen padre. Tal vez él amaba a sus hijos, pero se amaba más a sí mismo en primer lugar y no estaba dispuesto a dejar que su propia carne y sangre lo delatara por asesinar a su esposa. Un empleado de una estación de servicio, Flying J, afirma que haber visto a la familia Powell la noche que Susan desapareció. Una minivan se detuvo en el estacionamiento de la estación de servicio en medio de una feroz tormenta de invierno y salió caminando a quien el empleado reconocería más tarde como Josh, Susan, Charlie y Braden. El empleado, conocido como Denise, recuerda que era fuera de lugar ver a una familia a esa hora de la noche con un tiempo tan malo. Un hombre entró sosteniendo a un niño que estaba persiguiendo a otro niño gritando: "Hola, Charlie". Llevaba una chaqueta de cuero, tenía el pelo oscuro y una perilla. Parecían semanas antes de que ella reconociera al hombre. Era Josh Powell. La mujer, a quien finalmente reconoció como Susan, se veía bien, preparada para alguien que estaba a punto de ir de campamento.
Denise recuerda que tenía anillos rojos alrededor de los ojos, como si hubiera estado llorando. La pareja trajo cinta de rescate, galletas a la caja registradora y el hombre gritó: «Esperen un minuto, déjame comprar esto y luego iremos a acampar», a un niño que esperaba junto a la puerta. A Denise le pareció un poco raro porque ¿quién iba a acampar en el medio de la noche? ¿Quién va a acampar en una tormenta de nieve? ¿Y quién va a acampar, no verdad, con unos niños tan pequeños, con temperaturas heladas? ¿No debería estar la familia en una RV o al menos en una camioneta SUV? El hombre pagó con efectivo y usó el cambio para completar el tanque de gasolina. Luego la familia estuvo fuera de la vista y de la mente hasta que semanas después Denise reconoció sus caras en las noticias de la televisión. Lamentablemente la cuenta de Denise de su interacción con la familia Powell no pudo confirmarse, ya que se pagó en efectivo, no dejaron ningún rastro de papel y el Flying J ya había grabado imágenes de vigilancia de esa noche. Sabemos de que más adelante, en el caso de los niños, eh, sabemos de que Josh había perdido en cierta forma la custodia de sus hijos debido a este caso y todo lo que la policía pudo investigar, y sabemos de que en una visita en la cual Josh tenía una visita supervisada eh, para sus hijos Charlie y Braden. Cuando llegaron a su casa, el supervisor dijo que Josh abrió la puerta de su casa en Washington, y sabemos de que cerró la puerta. Luego se escucharon, ¿no verdad?, llamas, y hubo una explosión y la casa de los Powell se incendió. Había 22 minutos que pasaron para que llegara ayuda. Para entonces Josh, Charlie y Braden Powell habían muerto hace mucho tiempo. La decisión de Josh de quitarse la vida y la de sus hijos no fue un crimen espontáneo de pasión, fue un final macabro de la familia que él lo había estado planeando por semanas. En los días previos al 5 de febrero, Josh le regaló los juguetes y libros que guardaba en su casa para sus hijos pequeños. Se detuvo en algún lugar para llenar 2 jarras de gasolina de 5 galones, y minutos antes de la llegada de Charlie Braden, Josh se sentó frente a una computadora y redactó un mensaje de despedida para sus amigos, familiares y su pastor de la iglesia que estaba visitando en esos momentos. Les informó de dónde guardaba su dinero y cómo cerrar sus servicios públicos. Afirmó en un correo electrónico que había decidido suicidarse porque no podía vivir sin sus hijos. Él dijo: «No puedo vivir sin mis hijos, ya no puedo seguir, lo siento por todos los que he herido, adiós». En ningún momento de esa carta que se encontró, Josh dio a entender de que él había sido el culpable de la desaparición de Susan. No dejó ningún rastro tampoco de dónde Susan podría estar enterrada o dónde su cuerpo podría encontrarse, pero sabemos de que a pesar de este final horrible y trágico, la verdad trágico, hay todavía un cuerpo que no se ha encontrado. En el podcast de Dave Cowley, ustedes pueden encontrar más información acerca de, ¿no verdad?, de Josh, acerca de su familia y acerca de este caso. Y también van a poder encontrar, ¿no verdad?, todas las pistas que
que se conocen acerca de este caso, pero sabemos de que Josh tenía fama de ser un sabelotodo egocéntrico, la verdad que siempre quería dominar cada conversación y también sabemos de que él nunca iba a decir si es que había, la verdad, sido culpable del asesinato, de la desaparición de Susan, donde se encontraba su cuerpo. Josh también controlaba todo el dinero de la familia, que obligó a Susan a tejer calcetines en lugar de comprar nuevos. Incluso controlaba hasta cuánto sus hijos comían. Susan tuvo que recurrir a llamar a sus amigos para preguntarle si podía darle de comer, ¿no verdad?, a sus hijos porque tenían mucha hambre. Así que, como podemos ver, este es un caso también que no es solamente el caso de una desaparición, es un caso, ¿no verdad?, que dio a entender de que hubo abuso doméstico y el abuso llegó, ¿no verdad?, a que Susan Powell desapareciera. No tenemos dudas en este caso de que Josh Powell es el responsable, pero sigue habiendo eh, una gran interés por saber dónde está el cuerpo de Susan. Hemos ido y hasta participado en búsquedas, la verdad, en el desierto por Susan Powell y no se ha encontrado rastros algunos. Se han puesto cámaras en las minas en el desierto de Utah tratando de encontrar, la verdad, el cuerpo de Susan, pero algunas de estas minas son muy profundas y si el cuerpo se encuentra ahí va a ser muy difícil de encontrar, la verdad, algún tipo de indicio de que el cuerpo esté ahí. Más o menos en el año 2011 se buscó, la verdad, en las minas abandonadas cerca de Ely, en Nevada, pero no se encontró nada de que diera a entender de que su cuerpo estaba ahí. Eh, También se hizo otras declaraciones en Facebook, la verdad que por medio de los Powell, de Michael y Steve, que dieron a entender de que podía haber otros lugares donde se encontraba el cuerpo de Susan. En el 2011 la policía descubrió que Michael, el hermano de Josh, había pagado para que remolcaran su automóvil averiado a un patio de salvamento 2 semanas después de que Susan desapareciera. Los investigadores recuperaron el Ford Taurus 1997 para realizar pruebas forenses y un perro cadáver indicó la presencia de descomposición humana en el maletero. Las pruebas del ADN, sin embargo, no fueron concluyentes. Cuando los investigadores de Utah le hicieron una visita a Michael en Minneapolis para conversar sobre el descubrimiento, Michael tenía los labios apretados, tan apretado de hecho que se negó a responder una sola pregunta. 2 meses después de que los investigadores tuvieron su pequeña sorpresa con Michael, Michael llamó a Apollo Mapping, un proveedor de imágenes, para obtener una foto aérea de Pendleton, Oregon, tomada en octubre del 2011 o más tarde. Michael le indicó a Apollo Mapping que quería comprar una fotografía a pesar de que la compañía le informó que solo podían tomar una foto parcial del patio de salvamento. Y bueno, sabemos de que las autoridades de Utah tenían el presentimiento de que Josh Powell mató a su esposa y que Michael, su hermano, le ayudó para deshacerse del cuerpo, pero no tenían suficiente evidencia para presentar cargos contra la pareja. Cuando Michael Powell saltó a la muerte, ya había perdido a su hermano y sus sobrinos y su padre estaba en prisión. Tenía miedo de ser arrestado, por lo cual saltó del edificio de su trabajo y también se suicidó y se fue a la tumba como un cobarde.
Bueno, entonces lo que estamos buscando en este caso es encontrar, ¿no verdad?, el cuerpo de Susan. Ha sido un final trágico para toda la familia Powell. Josh Powell murió en una muerte ardiente, pero no dio ningún indicio de dónde se podría encontrar el cuerpo de Susan. Susan sigue estando allá afuera, en alguna parte, quizás en una mina, quizás en una tumba poco profunda, tal vez cubierto de hojas y arbustos, esperando que alguien finalmente tropiece con sus restos. Pero si hay algún consuelo en la trágica historia de la familia Powell, es que Susan, la verdad, se encuentra ahora con sus dos hijos y ahora están a salvo y nadie puede volver a lastimarlos. Muchos vieron a Josh como un buen padre y aunque pudo haber hecho muchas actividades divertidas con sus hijos, estaba dispuesto a despojarlos de su madre, matarlos de hambre y matarlo para salvar su propio trasero. Josh Powell murió, como dijimos, se llevó muchos secretos a la tumba y este fue un asesinato hasta diabólico, el de asesinar a sus dos hijos y aniquilarse a sí mismo. En el caso de Susan Powell, como dijimos, para todos los que nos están escuchando, les recomendamos nuevamente el podcast de Cole. Son varios episodios acerca del caso de Susan Powell, pero lo que nos deja este episodio es que si alguno sufre de violencia doméstica, de maltrato, que se comunique con las autoridades. Hemos visto muchos casos en los cuales las personas, ya sean del sexo femenino o masculino, prefieren callar antes que comunicarse con las autoridades. Es más, hay una estadística que dice que una persona hasta 7 veces tiene que pasar por estos hasta humillaciones y dolores hasta el decidir irse o decir no más a esta situación. Así que en el caso de Susan Powell queremos que se encuentre su cuerpo. Ya han pasado 11 años que han sido de mucho sufrimiento. Recientemente la familia Cox, la familia, la verdad, de los padres de Susan, ha recibido una oferta millonaria debido a la negligencia que hubo de parte de las autoridades de Washington, más que nada con los niños, con Charlie Braden, y en realidad el dinero no es lo que importa en este caso, por además de que la familia se hizo con todo ese dinero. Lo que importa es que perdieron a sus nietos y a su hija. Bueno, destruyeron completamente a una familia por el narcisismo y por la violencia doméstica de Josh Powell, que incluso en este caso no me gusta hasta ni mencionarlo, debido a la maldad y el dolor que causó a la familia Cox y también hasta a su hermana Jennifer Powell, no al resto de su familia. Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Vamos a seguir hablando quizás acerca de Susan Powell, si hay novedades acerca del caso en los próximos meses. Esperemos que el cuerpo de Susan se pueda encontrar. Nosotros creemos de que su cuerpo sí se encuentra en algún lugar del desierto, en alguna de esas minas, y puede ser también de que la única que queda, ¿no verdad?, cercana a de la familia Powell que se encuentra viva es su hermana Alina. Jennifer también se encuentra en estos momentos viva, pero no vivía con Steve ni con el resto de la familia, pero sí lo hacía Alina, y quizás tenga alguna información
o alguno de los secretos de la familia que puedan dar, ¿no verdad?, con el paradero del cuerpo de Susan Powell. Así que esto ha sido todo por En Otro Misterio Sin Resolver. Nos vemos la semana que viene con otro caso y hasta la próxima.